En este sexto vídeo del curso de JavaScript y TypeScript vamos a ver muchos de los métodos que soporta la clase Array y ver qué operaciones podemos realizar con arrays. Empezamos. Para insertar nuevos elementos en un array podemos utilizar los métodos unshift para insertar al principio o push para insertar al final del mismo. Estos métodos reciben la lista de elementos que queremos insertar al principio o al final. Para eliminar elementos tenemos los métodos shift, que elimina el primer elemento del array y además lo devuelve, y pop, que elimina el último elemento y también lo devuelve. Vamos a ver una pequeña demostración de los métodos anteriores. Creamos un array con 3 elementos. A continuación vamos a insertar 2 elementos más al principio e imprimir el resultado. Aquí lo tenéis. Ahora hacemos lo mismo pero insertando 2 elementos más al final. Podéis ver que el resultado es el esperado. Con un shift eliminamos el primer elemento e imprimimos el elemento eliminado y cómo queda el array. Hacemos lo mismo con pop eliminando el último elemento. Y este es el resultado final. Con el método toString transformamos el array a cadena o string. Devolverá una cadena con los elementos del array separados por coma. Si los elementos del array no son cadenas, serán transformados a cadena a su vez. Si por ejemplo son objetos, se llamará su respectivo método toString para ello. El método join es muy parecido y por defecto funciona igual, pero podemos especificar un separador para los elementos del array en la cadena. El método concat permite añadir o concatenar elementos de otro array al final del actual. No modifica el array original, sino que devuelve un nuevo resultado de la unión de ambos. Si queremos devolver una porción del array siempre que sean elementos contiguos, podemos usar el método slice, especificando un índice de inicio incluido y un índice final excluido. Nos devuelve un nuevo array con los elementos que hay entre ambos índices. Si omitimos el segundo índice nos devolverá desde inicio hasta el final del array. El método splice es más complejo que el anterior. Para empezar, a diferencia del método slice, este sí modifica el array original. El primer número indica la posición inicial o el índice donde nos situaremos. El segundo número indica la cantidad de elementos, ojo que no es un índice sino una cantidad, que queremos borrar. El método además nos devolverá un array con los elementos eliminados. Además, este método permite pasar más parámetros. A partir del tercer parámetro, los elementos enviados se insertarán en el array desde la posición inicial indicada, desplazando el resto a la derecha. Para entender mejor el método splice, vamos a apoyarnos en una demostración. Creamos un array con varios elementos. A continuación llamamos a splice y le indicamos que desde la posición 1 borre 2 elementos e inserte uno nuevo. Vamos a imprimir lo que ha borrado y el array resultante. Podemos utilizar este método solo para borrar si no le enviamos elementos para insertar. También podemos usarlo para insertar elementos en posiciones intermedias sin borrar nada. Para ello le indicamos que borre 0 elementos y a continuación los elementos nuevos a insertar. Aquí vemos el resultado. El método reverse, que modifica el array original, pone los elementos del array al revés de como están actualmente. El método sort, que también modifica el array, ordena los elementos del mismo alfabéticamente. ¿Qué pasa cuando queremos ordenar elementos que no son cadenas o elementos más complejos como objeto? Vamos a verlo. Vamos a crear un array con números y lo intentamos ordenar con sort. Como vemos, no ha ordenado los números como esperaríamos, sino de forma alfabética. ¿Qué podemos hacer? El método sort puede recibir por parámetro una función anónima o flecha que le indique cómo debe ordenar los elementos. Dicha función debe saber cómo comparar dos elementos cualquiera del array, devolviendo un número negativo cuando el primer elemento sea menor, es decir, vaya primero en el orden, 0 cuando sean iguales y un número positivo cuando el segundo sea menor. Esto lo podemos conseguir en este caso restando el primer número menos el segundo y devolviendo el resultado. Si queremos que se ordenen de mayor a menor, lo hacemos al revés. Ahora podemos comprobar cómo el resultado es el que queremos. Vamos a ver otro ejemplo ordenando un array de objetos que contienen datos de personas. Aunque aún no hayamos visto objetos en JavaScript, lo haremos en breve y todos entenderéis lo que estamos haciendo. En este caso vamos a decirle a la función de comparación que ordene por edad, y si son iguales, que ordene por el nombre. Las cadenas tienen un método de comparación que devuelven negativos si la primera va antes, positivos si la segunda va antes, o 0 si son iguales. Vemos el resultado
y es correcto. Si queremos saber si un elemento se encuentra en un array, podemos buscarlo con el método indexOf o lastIndexOf. La diferencia es que el primero busca desde el principio del array y el segundo desde el final. Le podemos pasar, además del valor a buscar, la posición a partir de la cual queremos que busque. Si el elemento está presente, se devuelve el índice donde se encuentra. Si no, se devolverá -1. Vamos a hacer una demostración en la que buscaremos todas las veces que aparece un elemento en un array. Para ello, una vez creado el array, vamos a hacer un bucle y en la condición vamos a asignar una variable a la búsqueda del elemento y comprobar si es distinto de -1 para confirmar que se ha encontrado. Además, debemos indicarle la posición a partir de la cual buscar, que será la última encontrada, si no queremos que siempre nos devuelva la misma y el bucle sea infinito. Como podéis ver, se han encontrado todas las posiciones donde aparece el valor buscado. El método every comprueba si todos los elementos del array cumplen una determinada condición devolviendo true en dicho caso y false si alguno de los elementos no la cumple. Es como el operador lógico y. La condición se comprueba mediante una función anónima que recibe cada elemento del array y devuelve true si cumple la condición o false en caso contrario. En el ejemplo se puede ver cómo la condición de ser menor que 100 es aplicable a todos los números del array, pero no todos los números son pares. El método sum es prácticamente igual al anterior, con la diferencia de que devuelve true si al menos un elemento cumple la condición y false si ninguno la cumple. Es como el operador lógico o. En el ejemplo se comprueba si hay al menos un número par en el array, lo cual es cierto. El método map genera y devuelve un nuevo array del mismo tamaño que el original. Además, aplica una función de transformación a cada elemento. Lo que devuelva dicha función al transformar cada elemento es lo que se almacenará en la posición equivalente del nuevo array. En el primer ejemplo se observa cómo generamos un array con los elementos del array original multiplicados por 2, y en el segundo ejemplo extraemos la primera letra de cada cadena y la transformamos a mayúscula, y eso es lo que contendrá el nuevo array. El método filter genera un nuevo array a partir de otro, pero contiene solo los elementos que cumplan una determinada condición. Usamos una función anónima para cada elemento y determinamos si la cumple devolviendo true o si no la cumple devolviendo false. En el primer ejemplo generamos un nuevo array que contiene solo los números pares del original. En el segundo utilizamos una expresión regular que veremos cómo funcionan en otro vídeo y lo que hace es filtrar los elementos que contengan la letra A en cualquier posición de la cadena. El método reduce genera un único valor a partir de un array. Lo que hace principalmente es ir acumulando un valor a partir de los elementos que se recorren en el array. El primer parámetro es una función anónima que recibe el total acumulado, lo que acabará devolviéndose al final, y el elemento actual del array. El segundo parámetro es opcional y es un valor inicial. Si no se especifica ninguno, se tomará el primer elemento del array como el inicial. ReduceWrite hace lo mismo pero empezando por el final del array. En el primer ejemplo podemos ver cómo se suman los números del array estableciendo como valor inicial 0. En la primera iteración total valdrá 0 y el elemento será 3. Lo que va devolviendo la función anónima será lo que contendrá el parámetro total al pasar al siguiente elemento. Finalmente se devolverá el valor acumulado. Y en el segundo ejemplo restamos los números del array empezando por el final y sin valor inicial, es decir, se tomará el último valor, 12, y se le irán restando el resto de valores. Podemos inicializar o rellenar todas o parte de las posiciones de un array con un determinado valor usando el método fill. Si solo especificamos un parámetro, dicho valor se le asignará a todas las posiciones del array. Opcionalmente podemos establecer un rango con un índice inicial incluido y un índice final excluido. Si queremos hacer una búsqueda de elementos más avanzada a la que nos ofrece el método indexOf, por ejemplo, podemos usar estos dos métodos. Find recibe una función anónima que comprueba si un elemento cumple una condición devolviendo true o false y nos devolverá el primer elemento que la cumpla, o undefined si ninguno lo hace. FindIndex funciona exactamente igual, pero nos devuelve el índice del elemento que cumple la condición, o -1 si no encuentra ninguno. Por fin hemos acabado. Como veis, los arrays tienen un montón de métodos útiles, muchos de los cuales nos evitan tener que recorrerlos y hacer operaciones manualmente. En el próximo veremos la desestructuración y las operaciones REST y split con arrays.